Buenos días, vamos a comenzar con la clase de física correspondiente a la semana 7. Los temas son trabajo y energía, ¿no? Se va a estudiar dos conceptos que surgen de la segunda ley de Newton. Son los conceptos de trabajo y energía. La palabra mecánica o mecánicos se refiere a que surgen de la segunda ley de Newton, de la mecánica clásica. Vamos a estudiar el trabajo primero, el concepto de trabajo, en dos casos, cuando la fuerza es constante y cuando la fuerza es variable. Y también vamos a estudiar la energía mecánica en sus dos formas, energía cinética y energía potencial, ¿no? Comencemos con la definición de trabajo mecánico. Es una cantidad escalar que indica la acción de una fuerza cuyo efecto es producir desplazamiento. Entonces, esta en forma matemática se expresa así, ¿no? W mayúscula es la notación y la definición matemática que surge de la segunda ley de Newton es la que ven ahí, ¿no? Se multiplica la fuerza paralela al desplazamiento por el desplazamiento. Entonces, para que una fuerza realice trabajo, tiene que producir movimiento, como se muestra ahí en la imagen animada, ¿no? La persona jala el coche, ejerce una fuerza, y si esa fuerza le produce movimiento al coche, entonces se dice que realiza trabajo, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Y la definición matemática es lo que está escrito ahí, ¿no? Entonces la fuerza tiene que producir desplazamiento. Y en la definición matemática que está ahí, observen, esos dos vectores, ¿no?, son los que intervienen, tienen que ser paralelos, ¿ya? Tanto el desplazamiento como la fuerza tienen que ser paralelos, como están viendo ahí, ¿no? Empecemos con el primer caso, trabajo de una fuerza constante. Una fuerza es constante si conserva su magnitud y dirección, ¿ya? Ahora, el trabajo, cuando la fuerza es constante, de la definición anterior se puede escribir considerando un ejemplo particular, ¿no? La definición de la página anterior vamos a aplicarla a un ejemplo particular, ¿ya? Cuando la fuerza es constante, por ejemplo, vamos a suponer que una persona jale un cajón mediante una cuerda, entonces tiene que ejercer una fuerza a través de la cuerda, ¿no? Si esa fuerza que ven ahí representada por la flecha de rojo conserva su magnitud y la dirección indicada por este ángulo teta que ven ahí, entonces se dice que la fuerza es constante. Ahora, además de ello, para que realice trabajo, la fuerza tiene que producir el desplazamiento, ¿no? Al cuerpo, en este caso al cajón, ¿no? Ese punto de negro en el cajón hay que asumir que es el centro de gravedad, ¿no? Así que cuando el cajón se traslada, quiere decir que se ha movido, pues por supuesto, cuando ha cambiado de posición, quiere decir que se ha movido, entonces decimos que la fuerza realiza trabajo. Pero, según la definición, según la definición que acabamos de ver ahorita en la página anterior, la fuerza y el desplazamiento, ambos tienen que ser paralelos, ¿no? Ambos tienen que ser paralelos. Entonces, debemos descomponer la fuerza en una componente horizontal y una componente vertical, ¿no? La componente horizontal es la que interviene en la definición, es la que está junto al ángulo, va multiplicado por el coseno del ángulo, y esa es la que se multiplica con el desplazamiento d, ¿no? Como pueden ver ahí, f coseno de teta por d. Ahora, la unidad es el joule, ¿no?
la unidad es Joule, ¿no? En el sistema internacional, que se define como el trabajo realizado por una fuerza de 1 Newton para desplazar un cuerpo a una distancia de 1 metro, ¿no? F en esta expresión es la magnitud de la fuerza, que es constante, y D es la magnitud del desplazamiento. Teta también es constante, ya que indica la dirección, ¿no? Entre la fuerza y el desplazamiento. Ya teta es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Ya, ese es entonces la expresión del trabajo para el ejemplo particular que están viendo. Veamos observaciones. La primera observación, ojo, las observaciones se refieren a esta misma figura, ¿ya? A este mismo ejemplo, ¿ya? Y son muy importantes, ¿ya? Son muy importantes. Primera observación, ¿qué ocurre si la fuerza no produce desplazamiento? D vale 0, entonces el trabajo es 0, ¿no? O sea, no tiene sentido. Si la fuerza no produce desplazamiento, no hay fuerza, no hay trabajo, ¿no? La fuerza tiene que producir movimiento. Dos, si la fuerza tiene la misma dirección del desplazamiento, o sea, la flecha de la fuerza y la flecha de desplazamiento tienen el mismo sentido, entonces el ángulo entre ellos es 0, pues, ¿no? Y coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. Y el trabajo se escribe así, nada más, miren. La magnitud de la fuerza por la distancia, ¿no? Que es la magnitud del desplazamiento. Y es positivo, ¿no? Trabajo positivo significa a favor del movimiento, o sea, en la dirección del movimiento, del desplazamiento. Gráficamente es así, miren, este es el cajón, esta es la fuerza, y la fuerza si es horizontal hacia la derecha, y el desplazamiento también, horizontal hacia la derecha, entonces el trabajo es positivo, ¿no? Es más, es máximo, máximo, porque no olvidar que cuando teta vale 0, el máximo valor del coseno es 1, ¿no? Coseno de 0, 1, ¿no? Tercera observación, ¿qué ocurre si la fuerza tiene dirección opuesta al desplazamiento? En este caso el ángulo es pi, pues, ¿no? Entre el vector de desplazamiento y la fuerza, ¿no? Es decir, las flechas tienen sentidos contrarios, ¿no? En este caso, coseno de pi es -1, ¿no? Y va a salir trabajo negativo. En este caso, gráficamente es así, miren, la fuerza, por ejemplo, puede ser horizontal hacia la izquierda, mientras que el bloque, el cajón se está desplazando hacia la derecha, ¿no? O sea, el desplazamiento es horizontal hacia la derecha. En estos casos, como los que están viendo ahí en la figura, el trabajo es negativo, ya es en contra del movimiento, o sea, la fuerza es contraria al desplazamiento. Ya, entonces vayan teniendo mucho cuidado con estas observaciones porque se usan frecuentemente en la solución de los problemas, ¿no?
también en teoría, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, ¿no? El ángulo es 90 grados, es decir, pi medio, ¿no? El ángulo es pi medio, coseno de pi medio, o sea, coseno de 90 es cero, y no hay trabajo, ¿eh? No hay trabajo. Este es el otro caso en que una fuerza no realiza trabajo, pese a que se está moviendo, ¿no? Pese a que existe desplazamiento, el hecho que la fuerza sea perpendicular al desplazamiento, por ejemplo, la fuerza sobre el cajón es vertical hacia arriba, mientras que el desplazamiento es horizontal hacia la derecha. Pese a eso, la fuerza, pese a que existe movimiento, la fuerza no realiza trabajo por ser perpendicular, ¿no? Al desplazamiento. Esta es otra observación, ¿no? A ver, una más. Cuando en la definición de trabajo que acabamos de ver al comienzo, se define como fuerza y desplazamiento, el producto de la fuerza y desplazamiento, ¿no? Paralelos, ¿no? Pero no dice si la fuerza es una o dos o la resultante de todas las fuerzas, ¿no? No dice, ¿no? Entonces, puede ser cualquiera, ¿no? El trabajo puede determinarse realizado por una fuerza individual, por la resultante de dos fuerzas o de tres fuerzas, o por la resultante de todas las fuerzas, ¿no? O sea, por la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, cuando el trabajo es realizado por la fuerza resultante, como la fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas, ¿no? ¿No? Entonces, el trabajo es la sumatoria de todos los trabajos de las fuerzas. Y se llama también trabajo total, ¿no? Se llama también trabajo total, ¿no? Bien, esta es otra observación que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora sí, ya podemos ver ejercicios sobre este tema, trabajo de una fuerza constante. Y después continuamos con la teoría. Vamos a los ejercicios entonces. Vamos a los ejercicios de esta semana 7, ¿no? Bueno, en realidad aquí debe decir ejercicios, ¿no? Aquí han puesto, debe decir ejercicios. Vamos a ponerle menos tamaño. Y ahora sí. Bueno, el uno todavía no vamos a ver porque falta teoría. Empecemos con el número 2, ¿ya? Dice, un hombre que limpia el piso con una aspiradora
y la desplaza con rapidez constante, dice, cuando la figura, mediante una fuerza constante de magnitud 10 newton, determina, dice, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción, ¿no? Entre el piso y la aspiradora, cuando es desplazada 5 metros hacia la derecha, ¿no? Bien, ahí en la figura le dan la flecha de la fuerza, 10 newton, el ángulo también 37 grados, ¿no? Este es similar a la definición que hemos visto, al ejemplo que hemos visto, ¿no? Bueno, es importante en este tema de trabajo analizar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Así le pidan el trabajo de una sola, siempre es necesario porque eh, a veces le ponen condiciones como que la rapidez es constante, así que necesitan conocer todas las fuerzas, ¿no? Ya tienen que colocar todas las fuerzas. Por ejemplo, acá tenemos la fuerza F, que ya le dan, ¿no? La normal del piso sobre el bloque, el peso del bloque, y la fricción que se opone al movimiento del bloque. El movimiento del bloque es hacia la derecha, la fricción, como pueden ver ahí, es hacia la izquierda, ¿no? La velocidad es constante. Este dato de que la rapidez o la velocidad es constante es muy importante, ¿ah? Porque significa que todas las fuerzas, acuérdense la primera ley de Newton, si la velocidad es constante, mru, la sumatoria de todas las fuerzas debe ser nula. Entonces, al descomponer la fuerza F, aquí miren una componente horizontal y una vertical, la componente horizontal que está junto al ángulo, va multiplicado por coseno de teta y la componente vertical va multiplicado por seno de teta. Miren, al descomponer van a quedar fuerzas horizontales y fuerzas verticales, ¿de acuerdo? Bien, todas las fuerzas verticales se cancelan, todas las horizontales también se cancelan, ¿no? ¿Cuántas hay horizontales? Dos nada más, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, que es la fricción. Verticales hay tres, todas se cancelan. Ya, entonces, el dato este de la velocidad constante es importante porque al anularse las fuerzas, por ejemplo, las fuerzas horizontales, F coseno de teta y la fricción, entonces, para que se anulen deben ser de igual magnitud, ¿no? Deben ser de igual magnitud. Y si son de igual magnitud, se cumple, como voy a repetir, la primera condición de equilibrio o primera ley de Newton, sumatoria de todas las fuerzas a lo largo del eje X es cero, F coseno de 37, menos la fricción, ¿no? Es igual a cero, ¿no? Y de ahí se iguala la fricción con F coseno de 37, como pueden ver ahí. Y el trabajo, bueno, esa es la magnitud, ¿no? De la fricción, no olvidar, ¿no? Entonces el trabajo, como la fricción es hacia la izquierda y el desplazamiento es hacia la derecha, el trabajo debe ser negativo, ¿no? Cuando la fuerza es opuesta al desplazamiento, el trabajo es negativo. Entonces el trabajo de la fricción es negativo. Así que ahí por eso aparece con signo negativo. Miren acá. ¿Eh? Y como la fricción es F coseno 37, lo reemplazamos acá. Bueno, ahora F ya se conoce, es 10, coseno de 37 es 4 quintos. Y la distancia es 5, ¿no? 5 metros. Este 5 de acá se cancela con este 5 acá, ¿no? Queda menos 10 por 4, menos 41, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Bien, entonces, este es un ejemplo típico de trabajo de una fuerza
constante. Entonces ahora veamos el caso del trabajo de una fuerza variable. El trabajo de una fuerza variable. Aquí es útil recordar para estudiar el trabajo de una fuerza variable, el trabajo, por ejemplo, de una fuerza elástica, que es la fuerza variable más simple. Pero primero vamos a definir en general lo que es el trabajo de una fuerza variable. Ya, veamos, vamos a la teoría entonces. Una fuerza es variable cuando su magnitud y o dirección, ya sea ambos o uno de ellos, ¿no? Varían, ¿no? Ya, entonces veamos, digamos, con el trabajo de una fuerza variable. Ahora, el trabajo de una fuerza variable se puede determinar mediante la gráfica de la fuerza en función de la posición, ¿no? Siempre que la variación de la fuerza sea simple. ¿Qué significa que la variación de la fuerza sea simple? Lo siguiente, miren. Vamos a suponer que nos dan la gráfica de la fuerza variable en función de la posición, ¿no? Puede que se trate de un bloque que se mueve a lo largo del eje X, ¿no? O sea, en lo horizontal de esta posición, por ejemplo, X sub 0, donde esta es la posición inicial a la cual le corresponde una fuerza inicial, hasta otra posición donde le corresponde otra fuerza de diferente valor, ¿ve? F. Entonces, ¿qué ocurre si la gráfica, qué significa que la gráfica sea simple? Que puede ser una línea recta, ¿ve? Inclinada, o varias líneas rectas inclinadas, o un segmento de circunferencia. Eso significa variación simple, ¿ya? Por ejemplo, aquí se está considerando una recta inclinada nada más. Entonces la variación de la fuerza es simple. ¿Y cómo se determina el trabajo? El trabajo está representado por el área bajo la recta, ¿no? O sea, bajo la gráfica. Entonces esa área sombreada representa el trabajo. Y esa figura es un trapecio echado, ¿no? Esa figura es un trapecio echado. El área es la mediana por la altura, ¿no? La mediana es la semisuma de los valores F y F sub 0, o F sub 0 y F, ¿no? Por la altura que vendría a ser la diferencia de posiciones, ¿no? O final menos inicial. Pero eso se llama desplazamiento. Y esta semisuma de la fuerza le vamos a llamar fuerza promedio o fuerza media, ¿no? F sub 0 es la fuerza sobre el cuerpo en la posición X sub 0 y F es la fuerza sobre el cuerpo en la posición X. D es el desplazamiento, ¿no?
Bien, eso es entonces. El trabajo de una fuerza variable. Veamos una observación. Veamos una observación. El trabajo de la fuerza elástica. La fuerza elástica está por esta expresión K por X, donde K es la constante elástica y X es la deformación, ¿no? O posición, o también la posición. Esta, el trabajo de esta fuerza, que es la más simple, se puede determinar mediante la gráfica de la fuerza en función de la deformación o de la posición, ¿no? Esa gráfica es bien simple, miren. Si no hay fuerza, no hay deformación, o si no hay deformación, no hay fuerza. Si la deformación es X, le debe corresponder una fuerza elástica K por X. La gráfica resulta esta línea recta inclinada, ¿ven? Es la gráfica de la fuerza que está ahí, ¿no? F igual K por X. Y el área sombreada, que es el área de un triángulo rectángulo, representa el trabajo. Entonces se escribe producto de catetos, K por X, por el otro cateto que es X, entre 2, ¿no? Y eso nos da esta ecuación, un medio de K por X al cuadrado. Y esta expresión es útil porque define la energía potencial elástica que vamos a ver en un momento, ¿no? Este tema de la fuerza elástica se vio en la teoría en la clase anterior, ¿no? Lo que pasa es que no hubo ningún ejercicio, ¿no? Ya, vamos a ver un ejemplo entonces del trabajo de una fuerza variable. Número 3, ¿no? Ya, esta es la figura, dice, muestra la gráfica de la fuerza en función de la posición. Determine el trabajo realizado por la fuerza cuando el bloque se traslada entre las posiciones 0 y 15. Como pueden ver ahí en la figura, miren, de la posición 0 a la posición 5, la fuerza permanece constante, miren, en 10, ¿no? Esta línea recta horizontal. Entre la posición 5 y la posición 10, la fuerza se va incrementando, ¿eh? Hasta el valor de 20, ¿no? Y de la posición 10 a la posición 15, la fuerza va decreciendo, ¿eh? En la posición 15 ya la fuerza se anula, ¿ven? Cero. Entonces ustedes están pidiendo el trabajo
entre 0 y 15. O sea, el trabajo va a ser la suma de los trabajos en cada desplazamiento, de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 15. O sea, para cada desplazamiento. Entonces, hay un área, por ejemplo, para el primer desplazamiento de 0 a 5, a su 1, eso representa el primer trabajo. Hay otra área para el desplazamiento de 5 a 10, a su 2, ese representa el segundo trabajo. Y hay una tercera área cuando el desplazamiento es de 10 a 15 y esa representa el tercer trabajo. Entonces, el trabajo es la suma, ¿no?, de esas áreas que se representan trabajos, ¿no? Trabajos de 0 a 5, 5 a 10 y de 10 a 15. Y lo único que hay que hacer es proceder como en geometría, ¿no? El área de este rectángulo es 10 por 5, es el primer trabajo. El área de este trapecio echado es 10 más 20 entre 2, la mediana, por la altura de este trapecio echado, 10 menos 5, 5, ¿no? Acá está, ¿eh? Y este tercer trabajo, tercer área, es el área de un triángulo rectángulo, ¿no? 20 por este cateto que es 5 entre 2, ¿no? Ahora, esto que está acá es 75, ¿no? Más 50, 175. Esa es la respuesta. Bien, cuando la fuerza es variable, el trabajo se determina comúnmente, ¿no? Comúnmente, generalmente, mediante la gráfica de la fuerza, ¿no? En función de la posición. Ahora veamos un concepto muy relacionado con el trabajo, que es el de potencia, ¿no? O potencia mecánica, ya se supone que es mecánica la potencia. Veamos entonces, vamos a la teoría nuevamente para ver el concepto de potencia. Vamos a la teoría. La definición es potencia media. Ojo, la palabra media es muy importante porque significa que la cantidad de trabajo se realiza en un intervalo de tiempo, ¿no? Es diferente, esa es la parte real, empírica, como se dice. Teóricamente, sin embargo, la potencia también se puede determinar en un instante, se llama potencia instantánea, pero ese no es el caso que vamos a estudiar, sino la potencia media. Y la definición es esta, ¿no? Trabajo entre intervalo de tiempo.
Esto escrito con las notaciones que hemos visto, es W sobre T. T es el intervalo de tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la unidad en el sistema internacional? El trabajo es en Joule, el tiempo en segundo, eso se llama watt, ¿no? Un watt, entonces, es la unidad de potencia, significa el trabajo de un Joule realizado en un segundo, ¿no? Ahora, en esta fórmula, miren, si el tiempo en que se hace el trabajo es el mismo, el intervalo de tiempo es el mismo, a mayor trabajo en un mismo intervalo de tiempo, mayor potencia tiene un objeto, ¿no? A menor trabajo que realice un objeto en el mismo intervalo de tiempo, o que realice una fuerza, mejor dicho, en un intervalo de tiempo primero pequeño, ¿ya? Vamos a poner pequeño. ¿Ya? Entonces, fijemos primero. Vamos a suponer que el intervalo de tiempo en que se realiza el trabajo es el mismo, ¿ya? Entonces, a mayor trabajo de una fuerza, en el mismo intervalo de tiempo, mayor potencia desarrollada por la fuerza. A menor trabajo realizado en el mismo intervalo de tiempo, menor potencia desarrollada. Por el contrario, ¿no? Si el trabajo es el mismo y el intervalo de tiempo cambia, entonces a mayor intervalo de tiempo en que se realiza una misma cantidad de trabajo, menor potencia, ya menor T, o sea, menor intervalo de tiempo en que se realiza la misma cantidad de trabajo, mayor potencia. Cuanto más rápido se realiza un trabajo, mayor potencia. Sin embargo, también hay otra definición equivalente, ¿no? De potencia media en realidad, ¿no? Aunque ahí dice solamente velocidad, pero se refiere a la velocidad media, ¿ya? Entonces vamos a acomodar esto. Media, vamos a poner. Y acá vamos a agregar acá, para que quede claro, ¿ya? Ahora sí, queda claro. La definición equivalente de potencia media es esta, fuerza paralela a la velocidad por la velocidad media, ¿no? Si tenemos en cuenta el ejemplo del comienzo de la clase, el trabajo es fuerza paralela al desplazamiento, o sea, F coseno de teta por desplazamiento, ¿no? Y así eso lo dividimos entre el tiempo, desplazamiento entre el tiempo es velocidad media, pues por eso aparece ahí velocidad media, ¿no? Es decir, si acá arriba yo pongo F, desplazamiento es cambio de posición, pues, ¿no? Entre el tiempo se llama velocidad media. Ya, eso de ahí. Observaciones, otra observación.
Ya saben que F es la magnitud de la fuerza, B la magnitud de la velocidad media, T el ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección de la velocidad, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa si la fuerza tiene la misma dirección que la velocidad, ¿no? Es igual 0, ¿no? Coseno es 0,1, entonces la potencia media se escribe como fuerza por velocidad media, además, ¿no? O por la magnitud de la velocidad media. La magnitud de la fuerza por la magnitud de la velocidad media, ¿no? Veamos ejemplo, ¿ya? Veamos ejemplo. Acá hay que tener en cuenta que en los problemas debe referirse a la potencia media, ¿ya? En el problema siguiente no y dice qué potencia es, ¿no? Porque también se puede definir la potencia instantánea, ¿no? Pero hay que asumir que es lo que le piden es el trabajo de la potencia media. Vamos al ejercicio que le estoy diciendo, ¿eh? Número 4, ¿no? Miren, ahí dice que determine la potencia nada más desarrollada, pero no dice si es potencia media o instantánea. Entonces hay que asumir que es la potencia media, ¿no? Porque es lo que tenemos en la teoría, ¿no? Entonces ahí podemos agregar, ¿no? Vamos a poner ahí, potencia media. Inclusive lo voy a poner de rojo ahí para que lo noten. Ahora sí. Ya, entonces el problema dice un bloque de 10 kilogramos, inicialmente en reposo, es arrastrado, es decir, se desplaza por la acción de una fuerza constante, ¿no? De magnitud 20, ¿no? Newton. Mediante una cuerda, como muestra la figura, determine la potencia media, debe decir, ¿ya? Media, ¿no? Desarrollada por la joven, o sea, por la fuerza, pues, ¿no? En los 64 primeros metros de recorrido, ¿no? Ya veamos la solución. De la segunda ley de Newton. En realidad, miren, hay que asumir también que no hay fricción, ¿ya? Vamos a poner acá para que todo tiene que quedar claro, ¿ya? Desprecie la fricción, ¿ya? Desprecie la fricción. Entonces, si se desprecia la fricción, miren, una fuerza es esta F, otra es el peso, ¿no? mg, peso, y otra es la normal, ¿no? Ahora, como pueden ver, si el movimiento es horizontal, quiere decir que va a existir una fuerza resultante horizontal, que es F, ¿no? Las verticales se cancelan, y esta fuerza F debe producirle una aceleración al bloque, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces F
es la fuerza resultante y le están pidiendo es la potencia desarrollada por esa fuerza resultante. Entonces podemos determinar la aceleración a partir de la segunda ley de Newton. Fuerza igual masa por aceleración, la fuerza es 20, la masa 10, sale A igual a 2 metros por segundo al cuadrado, esa es la magnitud de la aceleración. La dirección es a la derecha, pues, ¿no? Ahora, el trabajo es fuerza, F, que es la resultante, es por desplazamiento, ¿no? O sea, positivo, por supuesto, ¿no? Desplazamiento es hacia la derecha. Como pueden ver la flecha de rojo, D vale, como tenemos por datos, 64, perdón, 64 metros, ¿no? Eso es el desplazamiento. Por eso acá aparece 20 por 64, ¿no? Eso da 1280 joules el trabajo. Ahora, del MRV podemos determinar el tiempo, ¿no? Porque necesitamos también es el intervalo de tiempo. No olvidar que es potencia media. Vamos a suponer que el tiempo inicial sea cero, es acá, ¿no? Cero es esto. Y el tiempo final es más a la derecha, cuando se desplaza a 64 metros, el tiempo es, que diga, hay que calcularlo, pues, ¿no? Es incógnita, ¿no? Es incógnita, hay que calcularlo. Entonces, usamos una fórmula del MRV, desplazamiento de velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Con el desplazamiento es 64 y la velocidad inicial es 0, parte de reposo, esto desaparece, 0. A vale 2, esto es 2, ¿no? Este 2 con este 2 también se cancela, queda 64 igual t cuadrado. Entonces, ¿cuánto sale t? La raíz cuadrada de 64, 8, ¿no? 8 segundos. Entonces ya conocemos el intervalo de tiempo, es de 0 a 8 segundos, ¿no? Para ese desplazamiento que está indicado ahí, ¿no? Y ya podemos usar la definición de potencia media, trabajo entre tiempo, o sea, 1280 el trabajo, hasta arriba, y el intervalo de tiempo es de 0 a 8, o sea, 8 menos 0, 8, pues, ¿no? 1280 entre 8 sale 160 watts, ¿no? Esa es la respuesta. Bien, entonces este es un ejemplo de potencia, ¿no? Hasta aquí hemos visto, pues, el concepto de trabajo y de potencia, que es una cantidad relacionada, por supuesto, con el trabajo, ¿no? Ahora sí podemos pasar a estudiar el concepto de energía, que es otro tema que surge de la segunda ley de Newton, así como el de trabajo también, ¿no?
Ya, entonces, retornamos a la teoría. Retornamos a la teoría, entonces. Concepto de energía. Este concepto también surge de la segunda ley de Newton, ¿ah? Bueno, en los libros, distintas literaturas, ¿no? Va a leer capacidad de un sistema para realizar trabajo, ¿no? Pero en realidad es un enunciado muy abstracto. Otro más exacto es el siguiente, ¿no? Un cuerpo adquiere energía si recibe trabajo. La primera está de más, ¿no? Simplemente un cuerpo adquiere energía si recibe trabajo, ¿no? La primera podemos borrarla, ¿no? Esto está en todos los, en el diccionario. Este es, o sea, esto nada más, ¿no? Ahora sí. Y eso se escribe así, miren. Energía de un sistema es igual a trabajo recibido por el sistema. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? El trabajo, la energía mecánica, que se debe al estado de movimiento de un cuerpo. El estado de movimiento de un cuerpo está descrito por dos cantidades, la posición y la velocidad, ¿no? Pues bien, a ese estado de movimiento de un cuerpo le corresponde una energía mecánica. O sea, debido al estado de movimiento de un cuerpo se dice que tiene energía mecánica. El estado de movimiento se describe por la posición y la velocidad, ¿no? Entonces, la energía, debido a la posición que ocupa un cuerpo, se llama energía potencial. Y la energía debido al movimiento que tiene un cuerpo, es decir, a la velocidad, se llama energía mecánica. Esta tabla resume lo que se llama energía mecánica, es la suma, pues esas dos que ven ahí. Esas dos que ven ahí. Se puede poner en otro orden también así, miren. Por ejemplo, o si ponemos acá, este es el 5 estado de movimiento, el 6 puede ser la posición y el 7 puede ser la velocidad, ¿no? Y se explica así, miren. Energía de un sistema es igual al trabajo recibido por el sistema. En la dinámica, el estado de movimiento está descrito por la posición y la velocidad.
Muy bien, debido al estado de movimiento entonces de un cuerpo se dice que tiene energía mecánica, que a su vez es de dos tipos: energía debido a la posición o energía potencial y energía debido al movimiento, energía cinética. ¿Ven? Así también se puede explicar, ¿ven? En ese orden. Y esa tabla que ven ahí resume, ¿no? Resume lo que significa energía mecánica. Entonces vamos a estudiar primero por separado el concepto de energía cinética y después el de energía potencial, ¿no? Empecemos con energía cinética. Bueno, ahora gráficamente, en muchas situaciones físicas uno puede identificar estos tipos de energía mecánica. Por ejemplo, ahí en la famosa montaña rusa, ¿no? Tenemos ejemplos en cada instante de energía potencial debido a la altura que tienen los coches, y también en cada instante tenemos energía cinética, ¿no? Debido al movimiento de los coches, ¿no? ¿Ven? Y así hay múltiples ejemplos, por supuesto, en la vida cotidiana de que les muestran pues lo que significa energía mecánica, ¿no? Y esta imagen animada es para mostrar eso nada más. Ahora sí, definamos lo que es la energía cinética. Siguiente página, ¿eh? Es ustedes la notación. Entonces, si aplicamos la misma definición que está acá arriba, acá a la vuelta que diga en esta página, energía de un sistema es trabajo recibido por el sistema. Entonces, miren, cuando un objeto, un sistema, cualquier objeto, recibe trabajo para moverse de una velocidad inicial cero, ¿no? Se dice que posee energía cinética o de movimiento. Y eso está escrito en palabras así, ¿no? ¿Y cómo se define? Como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿no? O sea, un medio de m por v al cuadrado. La unidad es la misma que la de trabajo, ¿ah? Es el joule, ¿no? Un ejemplo, una figura que muestra esto, es la que ven ahí. Miren, sobre un bloque actúa una fuerza que realiza trabajo. El bloque inicialmente puede estar en reposo, ¿no? ¿Ya? Si ese bloque que inicialmente está en reposo recibe trabajo de esa fuerza, flecha de rojo, se dice que adquiere energía cinética o de movimiento. ¿Ya? Y así hay múltiples situaciones en la cual ocurre eso. Ahora, ¿de dónde sale esta fórmula? Esta fórmula sale de un teorema que también surge de la segunda ley de Newton. Se llama teorema del trabajo y la energía cinética, ¿no? El cual establece que el trabajo realizado por la fuerza resultante por un cuerpo produce un cambio de su energía cinética. Y eso se escribe así, ¿no? Trabajo de la fuerza resultante, cambio de energía cinética. Ahora,
El trabajo de la fuerza resultante es el trabajo total, pues, ¿no? Pero el cambio de energía cinética es la variación, es decir, la diferencia entre la energía cinética final, que es un medio de la masa por la rapidez, ¿no? Final al cuadrado, menos la energía cinética inicial, un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Ya, eso es el teorema, ¿ven? Y gráficamente es así, miren, si tenemos acá un cajón, ¿no? De masa m que es trasladado o se desplaza sobre una superficie horizontal a lo largo del eje X, desde esta posición inicial, cuando tiene una velocidad inicial v sub 0, entonces cuando se traslada hasta otra posición, o sea, se desplaza hasta otra posición, X, y la velocidad es diferente, quiere decir que hay aceleración, pues, ¿no? Hay aceleración. Y si hay aceleración, hay una fuerza resultante. Masa por aceleración. Para que se desplace desde la posición inicial de X sub 0 hasta la posición final X. Entonces el trabajo de la fuerza resultante se demuestra que es igual a la diferencia entre la energía cinética final, un medio de m por v cuadrado, menos la energía cinética inicial, ¿no? Un medio de m por v sub 0 cuadrado, ¿no? Veamos ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuándo se usa este teorema? Cuando le den datos de la masa y de por lo menos una velocidad, ¿no? Veamos entonces ya, ahora sí, ejemplos. Siguiente ejercicio número 5 sería, ¿no? 5. Se lanza un proyectil, dice, de masa 100 gramos, formando un ángulo de 37 grados sobre el horizontal. Y la rapidez con la que se lanza es de 50 metros por segundo. Determine la energía cinética al cabo de 3 segundos de su movimiento. Veamos la solución. Bien, como es movimiento parabólico, está claro, ¿no? Es movimiento parabólico. Vamos a suponer que el proyectil sea el de un cañón, ¿no? Disparado por un cañón. Que v sub 0, que es el ángulo θ, que podemos llamar, es 37 grados. V sub 0 vale 50, ¿no? De la trayectoria. Hay que descomponer, siempre es útil descomponer la velocidad inicial, ¿no? Una componente en el eje X, v sub X, y una componente en el eje Y, ¿no? V sub 0 Y. La componente en el eje X permanece constante, no se olviden, el movimiento parabólico.
Y le piden el trabajo en un instante de 3 segundos. No sabemos dónde está el proyectil en 3 segundos, ¿no? Para conocerlo, tenemos que determinar por lo menos las velocidades, las componentes de la velocidad. Y no olvidar que la componente de la velocidad horizontal permanece constante, ¿no? Así que no cambia, ¿no? Pero se puede mostrar que en 3 segundos llega a la máxima altura o la máxima elevación, para ser más exacto. Y no conocemos la componente vertical, pero sí la horizontal. ¿Por qué? Miren, aquí ustedes tienen, esto vale 50, ¿no? Y como el ángulo acá es 37 grados, esto debe valer 40, ¿no? Esto es constante, ¿no? Más 40. Ya que esto he puesto el ángulo de 53. La otra componente de esto es constante, no olvidar, ¿ah? Esto es constante. La que va cambiando es la componente vertical. Ahora, se puede conocer acá la componente de la velocidad vertical inicial, ¿no? La componente inicial de la velocidad vertical. Como está puesto el ángulo teta, que es 37 grados, es múltiplo de 3, pues 30, ¿no? Esto vale 30. O para ser más exacto, más 30 metros por segundo. Y si queremos conocer la velocidad en el instante 3, hay que calcularla mediante la fórmula del MRV vertical, ¿no? Y evaluarla en el instante de 3 segundos, ¿no? Esta es la fórmula, acuérdense, es velocidad en el eje Y en cualquier instante es igual a la velocidad inicial en el eje Y menos gravedad por tiempo, ¿no? Reemplazo directo acá, miren, 30 es la velocidad inicial, 10 es la gravedad, T es 3 segundos el tiempo. Sale cero, miren. Y se comprueba pues que el proyectil está en el punto más alto de la trayectoria, ¿no? Ahora, como le están pidiendo la energía cinética en ese instante, tenemos que conocer la rapidez, ¿no? La rapidez es la magnitud de la velocidad, es decir, se calcula por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de la velocidad en 3 segundos. Pero ¿cuáles son las componentes de la velocidad en 3 segundos? La componente horizontal es constante, ¿no? Es más 40 metros por segundo. La componente vertical de la velocidad en 3 segundos es cero. Entonces, la rapidez en el instante de 3 segundos es simplemente 40, ¿no? Porque es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la componente de la velocidad en el punto más alto. Acá, ¿cuánto es la rapidez? 40. Es la velocidad horizontal nada más. Esta otra es cero, ¿no? Así que la energía cinética se calcula escribiendo la rapidez al cuadrado, b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. B sub y al cuadrado en el instante 3. Esto es cero, pero b sub x es 40, ¿no? Entonces queda un medio de la masa, que es 0,1 la masa. ¿Por qué 0,1? Porque se divide entre 1000, pues si está en gramos, quieren pasar kilogramos, lo dividen entre 1000, queda 100, 1 entre 10, 0,1. Y esta es la suma de los cuadrados de la componente de la velocidad, ¿no? En la horizontal 40 al cuadrado, en la vertical 0, y ahí sale pues 80 newton, 80 joule, perdón, el trabajo, ¿no? Perdón, la energía cinética. Y sale 80 joule.
Y ya está. Entonces, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Pasemos al siguiente, donde vamos a mostrar el teorema del trabajo y la energía, ¿ya? En este caso es directo, ¿ah? En el ejercicio 6, la aplicación del teorema del trabajo y la energía es directo, no hay nada que, nada más hay que reemplazar los datos, nada más, ¿no? Dice, un bloque de masa 50 gramos se desplaza sobre una superficie horizontal, ¿no? Reduciendo su rapidez de 20 a 10 metros por segundo. Determine el trabajo realizado en ese proceso. Bueno, aplicación directa, ¿no? Se supone que el trabajo es de la fuerza resultante, conocemos la masa, 50 gramos, lo dividimos entre 1000, ¿no? Y queda en kilogramos ya, ¿no? Y aplicamos de manera directa el teorema del trabajo y la energía cinética, que es trabajo de las fuerzas resultantes, variación de energía cinética final, menos la inicial, ¿no? Reemplazo directo, como le dije, miren, como está en gramos la masa, lo dividen entre 1000, queda 0,05, ¿no? Kilogramos. Por la rapidez final, que es 10 al cuadrado, menos la energía cinética inicial, un medio de 0,05 kilogramos por 20 metros por segundo al cuadrado, ¿no? 20 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, eso sale al toque 75, porque en la primera va a salir 100, ¿no? Por 0,05 sale 5. Entre 2, 2,5, ¿no? A eso se le resta la energía cinética inicial, que es 4, va a ser ahí, ¿cuánto sería? 5. Sí, 2,5. Esto de acá, miren, esto va a salir, acá lo voy a poner ya. Esto acá va a salir 2,5 y esto de acá va a salir 10. Entonces, si restamos 2,5 menos 10, la respuesta es menos 7,5 Joule. Es reemplazo directo, como le dije. Es reemplazo directo. Bien. Antes de seguir, por supuesto, vamos a continuar con la teoría. Vamos a terminar la teoría y ahí continuamos pues con los ejercicios, ¿no? Que faltan, ¿no? Faltan 3, ¿ah? El 1 todavía no se ha contestado, pero ese concepto más, ahora que ya saben, ya se contesta directamente, ¿no? Una vez podemos contestarlo, a ver, vamos al ejercicio 1 que había quedado, ¿se acuerdan? Es inmediato, ¿no? Miren, dice primera proposición, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza que se oponen al movimiento son negativos, ¿no?
verdadero, pues, ¿no? La fricción, por ejemplo, o la fuerza de rozamiento. La energía cinética de un cuerpo que se mueve que tiene MRU es constante, ¿no? Bueno, hay que agregarle ahí masa constante, ya un cuerpo de masa constante, como tiene rapidez constante, ya que está con MRU, entonces su energía cinética es constante, ¿no? Bueno, si bien no hemos hablado todavía de energía potencial, podemos contestar por adelantado esto. Un proyectil lanzado con un cierto ángulo de tiro posee solamente energía potencial, dice. ¿Cuándo alcanza la altura máxima? No, hemos visto ahorita un ejercicio que en el movimiento parabólico, en la altura máxima, cuando alcanza el punto de máxima elevación, hay rapidez, ¿no? Que corresponde a la velocidad horizontal, ¿no? O sea, hay una velocidad horizontal en el punto más alto de la trayectoria parabólica. Entonces, hay rapidez, solo que es horizontal la velocidad. Entonces, hay energía cinética y aquí dice que eh, posee solamente energía potencial. No, también energía cinética. O sea, no solo posee energía potencial, también posee energía cinética, ya que hay movimiento, ¿no? Y ahora sí, veamos la definición de energía potencial. Otra vez podemos basarnos en la misma definición, ¿no? Energía que adquiere un cuerpo es igual al trabajo recibido, ¿no? En este caso, ¿qué energía? Potencial, ser igual al trabajo recibido. Pero ¿para qué se recibe trabajo? Para cambiar la posición, ¿no? Para cambiar de posición de un cuerpo. Lentamente significa sin aceleración, ¿no? Entonces el cuerpo quiere energía potencial. Ahora, esta se mide respecto a un punto o nivel de referencia elegido arbitrariamente, donde se puede asumir la energía potencial igual a cero. Y ejemplos hay varios, ¿no? Por ejemplo, esta grúa, ¿no? El bloque cu- cuando recibe trabajo para elevarse o para descender, ¿no? Sin aceleración, vamos a suponer, adquiere energía potencial nada más. Pero se llama gravitatoria porque ese trabajo es realizado en contra del peso, ¿no? Y siempre hay que elegir un punto o nivel de referencia respecto al cual se mide la energía potencial, ¿no? Por ejemplo, puede ser el suelo. Y también para un resorte, ¿no? Unido a una bola, una masa, ¿no? También se elige un punto de referencia, puede ser el punto donde no está deformado el resorte. Así que cuando se desplaza la bola hacia la derecha o hacia la izquierda, el resorte se deforma, se estira o se comprime, ¿no? El punto de referencia es donde el resorte está en su longitud natural, es decir, en la posición x igual a cero. Entonces, cuando cambia de posición la bola unida al resorte, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, se dice que adquiere energía potencial, pero elástica.
Y ahora vamos a definir esto de manera más exacta, ¿no? Vamos a considerar dos casos, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica, ¿ya? La energía potencial gravitatoria. Ya saben, si tenemos, por ejemplo, una bola, una pelota sobre la mesa y queremos realizar trabajo, ¿no? Para levantar la bola o bajarla, ¿no? Entonces, para ello necesitamos conocer la posición inicial, ¿no? Y las otras posiciones. Y eso implica poner nuestro eje de referencia, el eje Y. Y esta línea discontinua va a indicar el nivel de referencia, que en el nivel de referencia, como se puede asumir en el nivel o punto de referencia, se puede asumir el cero, la energía potencial. Entonces, la energía potencial será cero en la posición inicial cero, ¿ya? En la posición inicial cero. Y a partir de ahí se mide la energía potencial, ¿no? Así que cuando se levanta a una altura determinada la bola, con una fuerza que se cancela con el peso, esta flecha azul es el desplazamiento. Entonces, la bola ahí, por encima de la mesa, se dice que adquiere energía potencial, ¿no? O sea, en la posición Y igual a H adquiere energía potencial, que es igual al trabajo que recibe, pues que se debe al trabajo que recibe la bola, ¿no? Por el contrario, si la bola también se cambia de posición, pero para bajarlo hasta el suelo, sin aceleración, quiere decir que la fuerza que uno aplica para bajarlo hasta el suelo debe equilibrarse con el peso, así que debe ser igual, de igual valor que el peso, ¿no? Como el desplazamiento es hacia abajo, respecto al nivel de referencia, entonces la posición cuando se pone en el suelo la bola es un número negativo, ¿no? Ya que está por debajo del cero, menos h', vamos a llamarle. Y la magnitud del desplazamiento o la altura por debajo o el desplazamiento, pues, la magnitud del desplazamiento desde la mesa hasta el suelo es h'. Y acá otra vez se dice que adquiere energía potencial, ¿no? La bola adquiere energía potencial, prima, debido al trabajo que recibe, ¿no? De la fuerza F. Y esa energía potencial es negativa, ¿no? Ya que miren, la fuerza F es hacia arriba, flecha de rojo, el desplazamiento h' es hacia abajo, ¿no? Flecha de azul. Entonces, de la definición de trabajo se define la energía potencial gravitatoria como el peso por el desplazamiento vertical, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo el desplazamiento, cualquiera de los dos, pero en general se define así, ¿no? Peso por desplazamiento. Peso es mg por el desplazamiento que es y, ¿no? O y menos y sub cero, pero y sub cero es cero, bueno. En la posición inicial cero, comúnmente se puede poner la energía potencial gravitatoria cero, o sea, es el punto o nivel de referencia. Y entonces también observen ahí en la figura que hay la energía potencial gravitatoria puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Es positiva si la posición está por encima del cero, ¿no? Es negativa si la posición está por debajo del cero, ¿no? O por debajo del nivel de referencia. Observaciones finales, o una de las últimas observaciones.
Se refiere, bueno, primero la energía potencial elástica. Hemos visto el caso de energía potencial gravitatoria. Antes de pasar a la ley de conservación de energía, entonces veamos la energía potencial elástica. Supongamos que tenemos un resorte horizontal no deformado, entonces no hay fuerza, ¿no?, deformadora, ¿no? Y por consiguiente, la energía potencial siempre va a ser cero, la elástica. Para que exista una energía potencial elástica tiene que estirarse el resorte o comprimirse, cosa que así almacena energía potencial, ¿no? Entonces, si se aplica una fuerza en el extremo derecho y se hace una fuerza horizontal hacia la derecha, entonces el resorte se va a deformar, ¿no? Ese es el estado final, va a estar deformado, ¿no? Y este es el eje X, entonces esta es la fuerza flecha en morado, que es la fuerza deformadora, K por X. Esa fuerza debe producirle desplazamiento, ¿no? O deformación X, ¿no?, al resorte. Y ese trabajo entonces es un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado, es decir, es lo que se demostró hace un rato, ¿no? Un medio de K por X al cuadrado. Si una de ellas es la acción, por ejemplo, la fuerza que ejerce la mano sobre el resorte es la acción, la otra que ejerce el resorte sobre la mano será la reacción. Entonces, por la tercera ley de Newton, estas fuerzas son de igual magnitud y direcciones opuestas, ¿no? Eso se puede indicar ahí, por supuesto. Acá lo que la secuencia ordenada sería esta. Esta es la fuerza primero, ¿no? Esta fuerza, esta fuerza se llama deformadora, y acá debe ponerse el estiramiento, ¿no? Después de que aplica la fuerza, debe ponerse el estiramiento. 20 T 21 sería esto, ¿no? Sería 22. Y la deformación sería la deformación es de 23, sería esta. La otra, 24. Y el X, 25. Ahora sí veamos. Cuando actúa la fuerza deformadora K por X, flecha de morado, le va a producir al resorte un estiramiento X, ¿no? Pero si esa es la acción, la reacción será la fuerza de resorte, flecha de rojo, en K por X. Acá faltó, ya, de 21, 22, sería 23. Ya.
Ahora sí, que sería la fuerza F y esta deforma, ¿no? Desde la izquierda. Ahora sí. Ya, ¿cuál es la observación acá? Que cuando energía, la observación es la siguiente, mire, cuando se realiza trabajo para cambiar la posición sin aceleración, por ejemplo, sobre una pelota, cuando se sube una pelota por una escalera, pero sin aceleración, o sea, la fuerza que se aplica a la pelota se cancela con el peso de la pelota, entonces cualquiera que sea la trayectoria, escalera, lo que sea, implica que el trabajo no va a depender de la trayectoria, es decir, va a ser igual a la diferencia de energía potencial, ¿no? Final cuando está a la altura h mayor menos la inicial cuando está a la altura h menor. Y ahora sí, lo último es la ley de conservación de la energía, ¿no? La energía total de un sistema aislado permanece constante si el trabajo de las fuerzas externas es nulo, ¿no? Bien, ese es el enunciado general, ¿no? Entonces, si una de ellas aumenta, la otra disminuye, ¿no? Pero la suma es constante, ¿eh? Ya, pero en los ejercicios es más práctico. Lo que van a notar es que en los ejercicios las situaciones a las que se refieren son cuando no hay fricción, aplicar la ley de conservación de energía cuando no hay fricción y cuando hay fricción. Cuando no hay fricción, el sistema se llama conservativo y se cumple que la energía mecánica inicial, es decir, la suma de la energía cinética y potencial inicial, es igual a la suma de las energías cinética y potencial final, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si en un ejercicio le dicen que hay fricción? Entonces el sistema se llama no conservativo y aquí ya la energía mecánica inicial va disminuyendo, la energía mecánica final va a ser menor, pero como la energía no se destruye, entonces hay que sumarle una cantidad de energía mecánica llamada disipada que se transforma en otra forma de energía, ¿no? Y todo sigue siendo constante, la energía se conserva entonces. Ahora, el Q, que es la energía mecánica disipada, se debe, por supuesto, al trabajo de la fricción, ¿no? Y es positivo porque es la energía mecánica inicial que es mayor menos la final que es menor, ¿no? ¿Y cómo se escribe? Se puede escribir como menos el trabajo realizado por la fricción. Y como el trabajo realizado por la fricción es negativo, con este negativo se hace positivo, ¿no? Ya, esa es entonces la ley de conservación de la energía en un sistema no conservativo, es decir, cuando hay fricción. Bien, entonces esta es la forma práctica en que podemos aplicar en la resolución de problemas la ley de conservación de la energía. Veamos a ver los dos últimos, el 7. El 7 se refiere a lo siguiente, dice, desde la posición A se suelta una esfera de 1 kilogramo que se encuentra sujeta a una cuerda ideal de longitud 1 metro. Si la esfera al pasar por la posición más baja, que es la posición que está ahí en nivel del suelo, se rompe, dice, si la cuerda se rompe cuando la esfera pasa en la posición a nivel del suelo y colisiona con un resorte de 160 newton por metro, determine la máxima deformación del resorte. Precian la fricción acá, ¿ven? Entonces se usa simplemente energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. Para ello es necesario tener en cuenta siempre, lo primero que hay que tener en cuenta es el nivel de referencia. El nivel de referencia puede ponerse a nivel del resorte, ¿no? Ya, a este ángulo de 60 grados. Entonces, si ya hemos puesto el nivel de referencia acá, la altura del punto A donde se suelta la bola hasta este nivel de referencia es este H que ven acá, ¿no? 0,5 metros. Ahora, en el punto A se suelta la bola, no hay velocidad, ¿no? Entonces quiere decir que es cero y la energía cinética es cero. En cambio, si hay energía potencial, porque esta altura es H. Entonces, la suma de estas
energía cinética, que es 0, más la potencial, que es mg por h, debe ser igual cuando ya la bola comprime al resorte. Vamos a este punto B, cuando lo comprime al resorte, pueden llamarle punto B, ¿no? Entonces, la suma de las energías cinética y potencial inicial en el punto A debe ser igual a la suma de las energías cinética y potencial en el punto B. Pero cuando la bola comprime al máximo al resorte, se detiene. Entonces, en el punto B también la velocidad es nula. Y cuando ocurre eso, quiere decir que el resorte se ha comprimido al máximo. Sin embargo, hay energía mecánica, y la energía mecánica es solamente energía potencial elástica porque es el resorte que está comprimido. No hay energía cinética, es 0. En el punto B tampoco hay energía potencial gravitatoria porque a este nivel es 0 la energía potencial gravitatoria, el nivel de referencia. Solamente hay energía potencial elástica, ya que el resorte está comprimido. Entonces, de la ley de conservación de la energía mecánica en A es igual a con energía mecánica en B. La energía mecánica en A es solamente energía potencial gravitatoria, mg por h. La energía mecánica en B es solamente energía potencial elástica, ¿no? O sea, 1/2 de K por X al cuadrado. De ahí sale X al cuadrado, va a salir. Se está reemplazando los datos, miren. La masa 10, no, la masa 1, la gravedad 10, sale 10 acá, ¿no? H 0,5. Ahora a la izquierda, K vale 160, 1/2 de 160 por X al cuadrado. Esto va a salir, X va a salir 1 sobre 16, ¿no? Ya que 1/2 a la izquierda, 1/2 a la derecha se cancela, esto se cancela. Un 0 también, 1 sobre 16, pero 1 sobre 16 es un cuarto, y un cuarto es 0,25 metros. Ahora, un metro es 100 centímetros, así que esto sale 25 centímetros, ¿no? Y esa es la respuesta. Un metro y 100 centímetros, multiplica por 100 eso y sale 25 centímetros. Esa es la respuesta. Bien, entonces aquí se ha aplicado el primer caso, ¿no? Cuando no hay fricción, vuelvo a repetir, lo primero que tienen que hacer es usar un nivel de referencia, ponerlo, por ejemplo, a lo largo del nivel de resorte y de la bola. Aquí vale 0 la energía potencial gravitatoria. Una vez puesto eso, uno puede ya determinar las alturas cuando sean datos. Por ejemplo, la altura del punto A respecto a este nivel es 0,5 metros, ya que toda la cuerda mide 1 metro, ¿no? De acá hasta acá. Entonces, si aquí vale 0,5 metros, porque miren, este es un triángulo rectángulo, ¿no? La hipotenusa es 1, este ángulo es 60 grados, ¿no? Este otro debe ser 30, ¿no? En un triángulo de 30 a 60, el cateto opuesto al ángulo de 30 es la mitad de la hipotenusa, es la mitad de 1, o 0,5, ¿no? ¿Ven? Por eso es 0,5, pero como todo esto vale 1 metro, desde el techo hasta aquí vale 1 metro, este otro segmento que está acá vale 0,5. Entonces la altura del punto A ya se conoce, ¿no? Es la altura del punto A, H, que vale 0,5. La velocidad en el punto A es 0, ¿no? Porque la bola se suelta. Se suelta significa velocidad nula. En el punto B, la bola comprime al máximo el resorte. Entonces también se anula la velocidad en el punto B. Por esa razón, la energía mecánica en el punto A solamente es energía potencial gravitatoria, y la energía mecánica en el punto B solamente es energía potencial elástica. La energía potencial gravitatoria es 0 a este nivel, y la cinética también es 0 porque la velocidad en B es 0, ¿no? Por eso se ha hecho esta igualdad que está acá, ¿ven? Y de ahí va a salir X, ¿no? Al reemplazar los datos, X al cuadrado va a salir 1 sobre 16. Y sacando raíz cuadrada queda un cuarto es 0,25, pero en metros, ¿no? Ahora 1 metro es 100 centímetros, entonces se multiplica por 100 y queda 25 centímetros la respuesta, ¿no? Esa es la solución. Ahora veamos el último. En el último problema sí hay fricción, ¿no? Dice, un bloque de masa 3 kilogramos es soltado, es decir, ¿no? Desde el punto A, deslizándose por una rampa de cuarto de circunferencia, de un cuarto de circunferencia, de radio 2 metros. Si en este tramo se pierde 10 joules
¿Qué significa que se pierda 10 joules de energía mecánica? Que la energía mecánica disipada es 10, o sea, el Q que vimos en la teoría ahorita, cuando el sistema es no conservativo, o sea, cuando hay fricción, el Q vale 10. Y le piden la magnitud de la fuerza normal sobre la esfera cuando pasa por el punto B. Ahora, también hay otra forma de aplicar la ley de conservación de energía, ¿no? Se llama teorema del trabajo y la energía mecánica. Como la única fuerza externa es la fuerza de rozamiento, entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento en el tramo de A a B va a ser igual al cambio de energía mecánica final en B menos la inicial en A. Por eso se escribe esto, ¿eh? Ahora, el trabajo de la fuerza de rozamiento, como le dije, el Q es menos el trabajo de la fricción, ¿se acuerdan? Ahorita vimos en la teoría eso. Entonces el trabajo de la fricción va a ser menos 10, pues, ¿no? Y por eso ahí pueden ver ahí que se está poniendo a la izquierda en la ecuación que está ahí, se está poniendo a la izquierda menos 10 acá, ¿ven? Menos 10. Energía mecánica en B solamente es energía cinética porque podemos elegir el nivel de referencia en esta línea que pasa por el punto B, la vamos a poner ahí, no la han puesto. Vamos a ponerle acá la línea que pasa por el punto B. A este nivel, la energía potencial gravitatoria en el punto B vale 0. En esa línea recta que está ahí que pasa por el punto B vale 0. Ya, no la han puesto ahí. Entonces la energía mecánica en B es simplemente energía cinética, no hay energía potencial. Ahora la energía mecánica en A solamente es energía potencial, ¿no? Acá hay una altura de A hasta este nivel de acá abajo, que es el radio, ¿no? Esa altura es el radio. Esta altura que está acá es igual al radio de la superficie curva que está ahí, ¿no? Entonces solamente es energía potencial acá. No olvidar que en el punto A se suelta la bola, ¿no? La velocidad en el punto A es 0. Entonces, como es 0, no hay energía cinética en el punto A, ¿no? Solamente hay energía potencial en el punto A. Por eso se resta la energía mecánica en el punto A, se le resta la energía potencial nada más, porque no hay cinética, ¿no? Por lo contrario, en el B solamente hay cinética, un medio de m por d sube al cuadrado, no hay potencial, ¿no? Y así, ¿no? Ahora, se conoce la masa, se reemplaza, se conoce el R también, el R es 2 metros, ojo, el radio es 2 metros, esto es 2 metros, ¿no? El radio de 2 metros. Ahí están los reemplazos, ven acá. Primero la masa 3 acá, B sub V al cuadrado, 3 por la gravedad 10, R 2 metros, este 2 es 2 metros, ¿eh? De acá va a salir B sub V al cuadrado fácil, miren. Porque acá sale menos 60 pasa al otro lado, queda 60 menos 10, 50. Por este 2 pasa a multiplicar al 50, quedan 100, y este 3 pasa a dividir 100 tercios, ¿no? Por eso la rapidez en B al cuadrado sale 100 tercios. No es necesario sacar raíz cuadrada ya, porque vamos a usar ese dato de rapidez al cuadrado, lo vamos a usar, ya. Lo vamos a usar para determinar lo que nos piden, que es la normal en el punto B, ¿no? Miren, en el punto B, miren esta otra figura, se está indicando la fuerza del peso de la bola, o de que diga del bloque, es en realidad, y la fuerza normal, ¿no? La normal tiene que ser mayor que el peso para que pueda mantenerse en esta trayectoria curva, ¿no? Y así que la diferencia entre la normal en B y el peso, que es 30, es la fuerza hacia el centro de esta trayectoria curva, y produce esta aceleración centrípeta. Así que de la segunda ley de Newton, la fuerza centrípeta, ya saben, masa por aceleración centrípeta, que es rapidez en B al cuadrado sobre el radio, y eso es igual, eso debe ser igual a la fuerza resultante, que es la diferencia entre la normal, que debe ser mayor que el peso, vuelvo a repetir, y el peso, ¿no? Ya de ahí reemplazamos los datos. Ahí están los reemplazos. Aquí pueden darse cuenta de que se está reemplazando la rapidez en B al cuadrado 100 tercios, ¿eh? M vale 3 la masa. R vale 2. Este 3 con este 3 se cancela. 100 entre 2, la mitad de 100 es 50. Acá queda 50. A la derecha ahora tenemos la normal restándose con el peso, que es
30, porque la masa es 3, la gravedad es 10, 30. Y ya está, miren, la normal va a salir la suma 50 más 30 al despejar, ¿no? O sea, 80, ¿no? 80. Y esa es la 80 newton, es la fuerza normal, ¿no? Entonces acá se aplica primero la ley de conservación de la energía o el teorema. El teorema en realidad es eso que está escrito acá, se llama también teorema del trabajo y la energía mecánica. Teorema del trabajo y la energía mecánica. Es otra forma de expresar también que es una consecuencia, mejor dicho, de la ley de conservación de la energía. Ahora, las claves de los ejercicios, a ver, ahí están. 1B, 2C, 3C, 4A, 5D y la 6 es la B, ¿no? La 7 es D, ¿no? La 7 es D. Esas son las claves de los ejercicios propuestos. Bien, gracias por su atención. Será hasta la próxima.